Bien, chicos, vamos a continuar. Como ustedes pueden observar, el tema en general que nos compete en las clases de filosofía que ya hemos iniciado es lo ético, lo estético y lo hedónico. Hemos estado hablando principalmente de lo ético. Entonces, vamos a cerrar esta clase realizando una comparación entre ética y moral para ver si nos queda o no claro esta perspectiva y desde dónde vamos a comenzar. Ayúdeme, Valeria. La diferencia entre ética y moral. Saquen todos sus apuntes, ténganlos a mano. Vamos a complementar la clase anterior, entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, Dicen, puedo leer lo que yo noté sobre la ética y la moral. claro que sí, Anthony. Vamos a ver. ¿Qué nos dice la ética y la moral? Ética dice, la ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. Es la ciencia del comportamiento moral. Ya. Y moral dice, la moral es un conjunto de normas de conductas y convivencias íntimamente ligadas a la ética. Ya, muy bien, gracias. ¿Qué más podemos puntualizar? Ética y moral, Valeria. También que nadie nace con la condición de tener ser algo ético, sino que vamos adquiriendo mediante, vamos conociendo sobre lo que está bien y lo que está mal. Ya un análisis, es principalmente un análisis de lo que está bien y está mal. Ya, muy bien, eso en cuanto a lo ético. ¿Qué es propiamente lo moral? Fernando, ¿qué entiende usted propiamente por moral? Son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. Ya, bueno, me agrada esa palabra tabúes. ¿A qué se refiere con la palabra tabúes? Algo que no se toma, que no se habla mucho. Ya, bueno, algo que, digámoslo así, tiene que hacerse, pero tal vez no está muy claro la razón por la cual. No se olviden este elemento. Regreso a esta imagen que me parece que es muy relevante a la hora de tener en cuenta estos dos elementos. Gracias, jóvenes. Ética y moral. Ya sintetizando de forma ejemplificada, podemos decir que la ética es del análisis. Entonces, hay un suceso, yo debo decidir qué voy a hacer específicamente con... Marjorie, por favor, su micrófono. Ya nos Marjorie, dijo. Marjorie, gracias, por Dios. Gracias. Entonces, ejemplo, digamos, yo tengo que actuar y no sé realmente, tengo que tomar una decisión, presentar o no presentar el deber. Es una decisión, necesariamente es una decisión. No presenté el deber. Al no presentar el deber, estoy realmente tomando una decisión. Frente a lo que me diga el profesor, actuaré de una u otra forma. El análisis de si el haber presentado o no el deber es correcto o incorrecto, esa es ética. El haber hecho, en este caso, no haber hecho, ya es un acto moral. Y la reflexión sobre ese acto es propiamente la ética. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente, cada uno de nuestros actos tiene que ver con un comportamiento, una toma de decisiones. Dentro de esa toma de decisiones propiamente estoy yo involucrando mis valores, la forma en la cual me han educado, cómo yo realmente me involucro, participo. Todos esos elementos entonces están interrelacionados. Y la reflexión sobre esa toma de decisiones es propiamente lo que llamamos ética. Ahora, vamos a ir ya cerrando esta perspectiva. El último caso que nosotros con lo que nos quedamos era analizando la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos faltó por sintetizar? Bueno, sabemos muy bien el contexto en el cual se presenta la Segunda Guerra Mundial,
un contexto en el cual los nazis, este grupo que creía que la élite blanca, los arios, debían gobernar porque eran los elegidos, y de esta manera generaron el proceso de los campos de concentración y la segregación racial y todos estos elementos. Como decíamos la clase anterior, hay una pensadora, la que ven ahí, Hannah Arendt, que en la Segunda Guerra Mundial se generó tal inconsciencia, dice Hannah Arendt, ética, que imposibilitó distinguir qué es lo bueno y lo malo. Este es el punto central de nuestro caso que estamos analizando. Este es el problema detrás de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Sabemos muy bien que la ética es el análisis del comportamiento moral, pero sabiendo qué es realmente lo bueno y lo malo, porque la ética no es algo con lo que se nace, es algo que se genera a través de los valores de una sociedad, de la realidad en la cual se coexiste, de cómo podemos generar una realidad conjunta. Entonces, Hannah Arendt plantea la perspectiva de que en la Segunda Guerra Mundial se eliminó toda esta perspectiva y hay una inconsciencia ética, moral, bueno, moral por los actos y ética porque se perdió el rumbo, no se sabía qué era lo bueno y lo malo, y las personas actuaban únicamente conforme a los criterios, no de la normativa, no de lo bueno y lo malo en cuanto a eso, en cuanto a normativa, sino simplemente la imposición de ciertos elementos, ciertos estereotipos. Planteó, quien no esté interesado en los asuntos políticos, plantea Hannah Arendt, tendrá que conformarse con lo que se decida por ellos. ¿Qué está planteando directamente? ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? No es solo la ascensión de un grupo como los nazis, no es solo el gobierno del Tercer Reich de Hitler, sino que es ese grupo de personas que estuvieron involucrados y que no distinguían qué es lo bueno y lo malo. ¿Por qué se dio tal genocidio en la Segunda Guerra Mundial fundamentado en criterios de odio? Porque el grupo de personas que en común los militares o en común la gente alemana no reaccionó frente al hecho suscitado o lo que estaba sucediendo y que era evidente para todos. Entonces, ¿qué debemos nosotros realmente hacer, según lo que dice Hannah Arendt? Preocuparnos por la realidad en la cual coexistimos. Era lo que les decía yo, si vamos, por ejemplo, estamos dentro de un proceso de elecciones, no es simplemente voy a votar nulo o a mí no me interesa o eso es parte de las personas que votan. No, realmente es algo que nos atañe a todos. Y los procesos en los que ha sucedido, por ejemplo, el holocausto nazi, han sido principalmente porque la población que ustedes ven aquí no tenía un análisis ético de la realidad. No distinguían qué era lo bueno de lo malo. Por lo tanto, se dio tal genocidio. Bien, vamos a cerrar con algunas preguntas. ¿Qué habría pasado si los soldados que trabajaban en los campos de concentración hubieran tenido un poco de moral crítica? ¿Qué creen ustedes? Ayúdeme, señor Pazmiño. No se hubiera dado un genocidio masivo, ¿Por qué? porque al saber que están haciendo algo poco ético se hubieran dado cuenta y hubieran parado. Ya, algo poco moral, digámoslo así, que no tenían tal vez reflexión. ¿Alguien ha visto tal vez esta película, La lista de Schindler, que es sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien conoce? ¿No? Por favor, La vean. gente se escondía de los soldados, si es que veía a No, gente, se escondían. directamente de Schindler. Schindler. Sí se escondían, pero directamente, ¿qué pasa con Schindler? Porque es la historia de un alemán nazi dueño de empresas. Esa es la historia. Por favor, vean esa película. La lista de Schindler. Pueden encontrarlo en Netflix tranquilamente. En esta película, directamente, y obviamente un alemán dueño de empresas, dueño del comercio, está basado en una historia real, ayudó a muchas personas judías
a escapar de los campos de concentración, escondiéndolos en sus viñedos, en sus empresas. Pero ¿qué pasa? Al principio esta persona no se da cuenta de la realidad. Simplemente sigue el modelo en el cual se ha planteado toda su historia. Un nazi que tiene empresas y hace negocios con el partido político y con los militares. ¿Qué cambia su postura? Realmente esto, cuando se da cuenta de la realidad que se está viviendo en la Alemania de la época, que no justifica ningún modelo político el genocidio que se está dando. Revísenla. Es una historia bastante interesante que da cuenta de esta realidad y que justamente da cuenta de esta primera pregunta. ¿Qué pasó con estas personas? No es que todos se asumieron por sí mismos, pero la mayoría del pueblo sí. Por eso no hubo un cambio tan radical y se dio la guerra. ¿Existen situaciones parecidas en nuestra sociedad donde la gente no quiere ver o aceptar formas de violencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Existe en la realidad esto en nuestro país, en el Ecuador? ¿Existen formas parecidas donde la gente no quiere darse cuenta de lo que está sucediendo? Sí, en las cárceles un ejemplo, Ajá, vamos a ver, ¿qué está sucediendo? que la gente no entiende que está, como se puede decir, rehabilitándose porque hicieron cosas malas y aún así les da igual y en la cárcel es como si estuvieran en las calles. Ya, muy bien. Estamos viendo un proceso complejo dentro de nuestro país en la actualidad a través de esto de lo que está sucediendo y sucedió recientemente en las cárceles de nuestro país, donde realmente la idea es que no son cárceles como tal, deberían ser centros de rehabilitación, pero nosotros tampoco nos interesamos mucho por este proceso y quien maneja son un grupo de mafias estos elementos y que generan violencia interna para las personas que tratan de rehabilitarse y a la larga salen y no lo logran. Muchas gracias, Felipe. Este es uno de los puntos más relevantes que está sucediendo dentro de nuestro país y conlleva formas de violencia y obviamente no es tan sencillo como eliminar el proceso y listo. Hay que generar un cambio, una concientización, que los centros son centros de rehabilitación sobre todo. Otro elemento que podamos ver que se susciten formas de violencia donde la gente no quiere ver o aceptar en la sociedad o no existe nada más. ¿Alguien algún otro ejemplo? Vamos a llevar esta pregunta, esta última pregunta. Vamos a llevarnos, por favor, vamos anotándola y vamos a tratar de buscar, pensar, ¿existen situaciones parecidas en nuestra sociedad? Tal vez no sean tan palpables como la nazi, o tal vez sí, pero no las vemos o no las queremos ver. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la situación de migrantes en el país? ¿Qué sucede con la situación de la división en clases sociales en nuestro país, por ejemplo? ¿Son formas de violencia? ¿Nosotros las aceptamos como tal? ¿Qué pasa con los femicidios en el Ecuador? ¿Qué pasa con el maltrato en las familias? Todos esos son elementos que nosotros aceptamos, pero están ahí. Son formas de violencia. No debemos aceptarlas como tal. ¿Alguien alguna opinión, algún criterio frente a esta perspectiva? Por favor, no se olvide, anote, escríbalo, no hay ningún problema si no lo quieren Hay enunciar. que las dos preguntas copiar. No, solo la última, la que dice, a ver, ya les subrayo, ¿sí? No las dos, solo la última. La primera ya tenemos una idea, esta de aquí, ¿sí? Esta que estoy yo señalando. ¿Por qué razón? Porque esta nos cuesta. Felipe, usted ha planteado un elemento que me parece muy importante, pero hay muchos más que yo sé que están ahí, pero nos falta generar análisis, ¿sí? La corrupción. Puede ser la corrupción, lo que está detrás de la corrupción y las formas en la cual
se violentan los derechos para mantener, por ejemplo, empresas, para mantener grupos de poder. También tiene que ver mucho con esto de situaciones parecidas en nuestro país. Sí, muy bien, esos elementos. Simplemente tomamos uno, el que a ustedes les parece que es más relevante. Alguien que no comprenda la pregunta, tal vez, que necesita que le dé un ejemplo para que pueda realizar. ¿Sí está claro? Bueno, no se olviden preguntar, jóvenes. Si algo no está claro, pregunten para recapitular. Con esto cerramos realmente nuestro tema, que se refiere a comportamientos éticos y antiéticos. Los comportamientos antiéticos obviamente son los planteados a través del caso de nuestro análisis y que se fomentarán en la pregunta que ya les he planteado. Espero que sea sencillo visibilizar. Creo que es una pregunta sobre todo profunda que trata de mostrar algunos de los problemas que se van presentando en nuestra sociedad. Bien, jóvenes, no se olvide ir puntualizando los temas. Yo les envié recién, tienen tiempo para ir revisando, anotando los temas. No son tantos los que vamos a ir nosotros divisando. Después de los comportamientos éticos y antiéticos, ¿qué nos toca revisar? La dicotomía entre el bien y el mal en la cotidianidad. Realmente vamos a hacer una reflexión desde la filosofía del siglo XVI, lo que se llama la filosofía moderna, para entender propiamente cómo se va suscitando este análisis de la ética hasta lo que hemos nosotros vivido en la actualidad, una relación entre la ética y la política. Entonces, no se olviden, tema que vamos a continuar revisando, la dicotomía entre el bien y el mal en la cotidianidad. ¿Cómo comienza nuestro análisis? Esta es la primera parte que vamos a ir analizando. La modernidad filosófica. Dentro de esta dicotomía, es decir, esta relación que parece separarse tanto entre el bien y el mal, quienes han planteado un análisis obviamente son los filósofos clásicos, pero quienes tienen un análisis mucho más profundo en esta perspectiva entre qué es la guía que debe realmente llevarnos entre lo bueno y lo malo, ha sido la filosofía moderna. La reflexión filosófica se inauguró en la modernidad a partir del siglo XVI, que concibe al ser humano como completamente libre, desligándolo de cualquier consideración religiosa, de cualquier consideración de orden moral, sino que es la preocupación propiamente de quién soy, cómo puedo plantearme mi realidad. Recuerden que ya estuvimos nosotros analizando a Descartes, algo de Kant, cuando estuvimos contraponiendo la postura filosófica latinoamericana con la europea. Ahora vamos a retomar algo de este pensamiento europeo, pero centrándolo en lo ético, en el análisis ético. Entonces no se olvide, ¿qué siglo estamos nosotros o qué siglo inicia este análisis? Siglo XVI. El ser humano es completamente libre. Y de ahí las frases. Bueno, ya sabemos el pienso, luego existo. Kant, la dignidad es un valor imposible de sustituir. Propiamente, la dignidad es la posibilidad de entenderme a mí libre como ser humano, como individuo, y que nadie puede sustituir. La moral en la modernidad. El sujeto se hace responsable de todos sus movimientos. Esto es sumamente importante a tomar en consideración. Recuerden que ¿cuál era la base de la modernidad en la filosofía? El yo, el sujeto. Yo que analizo la realidad. Por lo tanto, ese yo, ese sujeto, debe hacerse responsable de todos sus movimientos, siendo libre voluntad el fundamento de la moral. ¿Cuál será la perspectiva de la moral en la modernidad? La voluntad de tomar decisiones, la voluntad de elegir entre lo que va sucediendo, pensándose en nuestra realidad.
Este es nuestro preámbulo a lo que vamos a estar analizando en esta clase siguiente, en realidad. Voy a dejar ahí para que tengan sobre todo tiempo de contestar la pregunta anterior. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? No se olvide. ¿Qué vamos y por qué también les doy tiempo? Tienen que tener los temas. Puntualicen los temas que está dentro de Educay. Ténganlos ya puesto después de la carátula. Respondan la pregunta anterior. Para no cansarnos tanto, obviamente estas clases como son teóricas, nos va un poco demandando de un poco de cansancio. Se va generando un poco de cansancio y necesita de nuestra atención. Así que vamos a ir complementando esta clase, no nos vamos a adelantar mucho más. Lo importante es que tengan en cuenta lo que se ha dicho con anterioridad. Y llegamos hasta la definición de la moral en la modernidad. De ahí vamos a avanzar hacia el siglo XIX y el siglo XX, de lo que se entiende propiamente por la moral o el análisis ético del bien y el mal en la actualidad. Bien, gracias, Eduardito. Con eso podemos cerrar. Les tomo lista y nos vamos. Perfecto.